Saludos apreciado e-learner, bienvenido al curso Project Management orientado a la certificación PMP. Vamos a hablar en este video sobre la gestión de costos de proyecto. La gestión de costos incluye los procesos de planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos para que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Existen 4 procesos de la gestión de los costos. Estos son: planificar la gestión de los costos. Está relacionado a definir cómo se van a tratar los costos del proyecto. Estimar los costos, referido a calcular los costos de las actividades de forma individual. Determinar el presupuesto. Se refiere a la sumatoria de los costos individuales para obtener el presupuesto total del proyecto. Y controlar los costos, que se refiere a verificar si se está dentro del presupuesto aprobado o existe alguna desviación para poder realizar los cambios correspondientes. Pasemos ahora a estudiar cada uno de estos procesos. Primer proceso: planificar la gestión de costos. Se definen las políticas y procedimientos que servirán de guía para manejar los costos del proyecto. En cuanto a las entradas para planificar la gestión, tenemos acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para llevar a cabo esta planificación, tenemos juicio de expertos. Se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos. Análisis de datos. Por ejemplo, en análisis de alternativa es definir las estrategias de financiamiento que pueden ser fondos propios, fondos de accionistas y fondos con deudas. Y tercero, las reuniones. Esta es otra de las herramientas y técnicas utilizadas para planificar la gestión de costos. Las mismas deben ser efectivas. En cuanto a las salidas para planificar la gestión de costos, tenemos: primero, plan para la gestión de los costos. Define cómo se van a tratar los mismos. Algunos términos relacionados a esta gestión son: costos variables, que cambian de acuerdo a la cantidad de producción o de trabajo; costos fijos, que no cambian a medida que la producción o el trabajo cambia; costos directos, son atribuibles directamente al proyecto; y costos indirectos, que son generales en beneficios de más de un proyecto. Segundo proceso: estimar los costos. Es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Es importante conocer el rango de estimaciones. Un proyecto en la fase de iniciación podría tener una estimación de orden de magnitud en el rango de menos 0,50 a más 100%. Estimación con poca precisión. En una etapa posterior del proyecto, a medida que se tiene más información, las estimaciones pueden reducirse a un rango de menos 5 a más 10%. En el gráfico de rango de estimaciones se puede observar que con 0% de ingeniería se podría tener una exactitud de menos 50 a más 100%. Esta exactitud se conoce como orden de magnitud. Entradas para estimar los costos. Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para estimar los costos, tenemos juicio de expertos, que se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos. Estimación análoga. Utiliza el juicio de expertos. Se aplica cuando la cantidad de información es limitada. Usa el costo real de proyectos similares. Estimación paramétrica. Utiliza parámetros o regla de 3. Esta relación entre datos históricos y otras variables se utiliza para calcular la estimación de costos. Tenemos además la estimación ascendente o bottom-up. Es una estimación del costo de las actividades individuales o paquetes de trabajo y su acumulación para obtener el costo total. Tenemos además la estimación basada en 3 valores. Identifica 3 escenarios posibles que son: el más probable, se basa en una evaluación realista para el trabajo; el optimista, que se basa en el análisis del mejor escenario posible; y el pesimista, que se basa en el análisis del peor escenario posible. El cálculo del costo esperado se puede realizar mediante 2 fórmulas. Primero, costo esperado igual a CO más CM más CP entre 3. A esto se le llama distribución triangular. Y el costo esperado en la segunda fórmula es CO más 4 por CM más CP entre 6. A esto se le llama distribución beta o método PERT. Las 2 formas pueden emplearse. Se debe decidir entonces cuál se debe utilizar. Finalmente tenemos el análisis de datos, que considera lo siguiente: análisis de alternativas. Es evaluar las diferentes posibilidades y opciones para un mismo entregable. Análisis de reserva.
Las estimaciones de costo pueden incluir reservas para contingencias y de esta manera tener en cuenta las incertidumbres. Y costos de calidad. Son costos incurridos para prevenir el incumplimiento de los requisitos y evaluar la conformidad del proyecto. Además se tiene el Sistema de Información para la Dirección del Proyecto, también conocido como PEMIS. Pueden ser hojas de cálculo y herramientas de simulación y estadística, así como toda la información del proyecto. Estos pueden simplificar y facilitar la rápida consideración de varias alternativas de costo. En cuanto a las salidas para estimar los costos, tenemos estimaciones de costos, bases de estimaciones y actualizaciones a los documentos del proyecto. En cuanto al tercer proceso, es determinar el presupuesto. Es el proceso de sumar los costos estimados de las actividades individuales para establecer una línea de base autorizada del proyecto, la cual excluye la reserva de gestión. La línea base es la que está en el valor planeado y termina en el BAC o Budget at Completion. La diferencia entre la línea base y el presupuesto del proyecto es la reserva de gestión. Entradas para determinar el presupuesto. Plan para la dirección del proyecto. Documentos del proyecto, documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas para determinar el presupuesto son juicio de expertos, que como hemos dicho se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos. Costos agregados. Los costos se suman de acuerdo a la EDT o estructura de desglose de trabajo y a las cuentas de control, obteniéndose el presupuesto del proyecto. Tenemos además el análisis de datos o análisis de reserva. Las reservas para contingencias son asignaciones para cambios no planificados, pero potencialmente necesarios, que pueden resultar de riesgos identificados y se incluyen en las actividades. Las reservas de gestión son presupuestos reservados para cambios no planificados y generalmente no identificados. No se incluyen en la línea base de costo, por tanto no están en el cálculo del valor ganado. Análisis de la información histórica. Son documentos de la organización que permiten predecir los costos del proyecto a través de modelos matemáticos como son parámetros, analogías y otros métodos. Tenemos además la conciliación del límite de la financiación. El flujo de caja forma parte de la conciliación del límite de la financiación. Los fondos podrían no estar disponibles cuando se necesiten, causando cambios y problemas a las otras partes del proyecto. Y finalmente, financiamiento. Implican la adquisición de fondos para los proyectos. Algunos proyectos como de infraestructura, industriales y de servicios públicos a largo plazo requieren fondos de fuentes externas como entidades financieras. En cuanto a las salidas para determinar el presupuesto tenemos línea base de costo, requisitos de financiamiento del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. El cuarto proceso es controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar cambios a la línea base del costo. La gestión del valor ganado o Earned Value Management es un método para medir el rendimiento del proyecto respecto a las líneas base de alcance, cronograma y costo. La metodología del valor ganado indica potenciales desviaciones y ayudan a proyectar el rendimiento futuro en tiempos y costos. En la curva de la gráfica se puede observar un resumen de lo que es el valor ganado. No se incluye en el cálculo de la reserva de gestión, solo se trabaja con la línea base que es la terminada en BAC. El valor planeado es la línea base, donde PB es valor planeado, AC costo real, EB valor ganado. No significa lo que se está ganando, sino lo que se está avanzando o valorizando. BAC es presupuesto hasta la conclusión, EAC estimación a la conclusión, ETC estimación hasta la conclusión. Y finalmente tenemos las siguientes fórmulas a memorizar, que podemos ver en pantalla en la siguiente gráfica. En cuanto a las entradas para controlar los costos tenemos plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, registros de lecciones aprendidas, requisitos de financiamiento del proyecto, datos de desempeño del trabajo y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas para controlar los costos son juicios de expertos, análisis de datos, índice de desempeño del trabajo por completar y sistema de información para la dirección del proyecto. Finalmente, las salidas para controlar los costos son información de desempeño del trabajo, pronóstico de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. De esta manera hemos terminado la presente lección.
Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que desees refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te espero en una próxima oportunidad.